Hola a todos, nuevamente nos encontramos para esta siguiente clase, avanzando con los síndromes hiperosmolares, y hoy día vamos a revisar diabetes insípida. Recordarles que la poliuria se definía de varias maneras, de las maneras más habitualmente usadas, la definimos como mayor a 5 ml por kilo por hora de diuresis, o bien mayor a 80-100 ml metro cuadrado hora. Y esta poliuria puede deberse a una excreción apropiada de agua, o sea, conservando una capacidad de concentración urinaria, que aquí estaríamos hablando de la polidipsia primaria. En este caso tenemos un exceso de ingesta, o bien una excreción inapropiada de agua, por lo tanto hay una alteración de la concentración urinaria, y aquí estamos hablando del concepto de diabetes insípida. En este caso, hay alteración del eje ADH riñón, o bien alteración de los mecanismos de contracorriente. Entonces definíamos la poliuria bajo tres tipos: la diuresis osmótica, acuosa y las mixtas, siendo la acuosa la que nos va a, digamos, convocar en esta ocasión, donde tenemos una osmolaridad urinaria bajo los 300 milimoles por kilo, en general más bien bajo 150, con una densidad urinaria menor a 1010. Y esta reacción puede ser apropiada frente a una polidipsia primaria, o bien inapropiada cuando estamos frente a los cuadros de una diabetes insípida. Entonces la diabetes insípida es un síndrome caracterizado por la excreción anormal de grandes volúmenes de orina diluida. Por lo tanto, hay una incapacidad, ya sea completa o parcial, del riñón para reabsorber el agua. Por lo tanto, hay una falla en la secreción del ADH o la respuesta renal de esta hormona. Los síntomas cardinales son la polidipsia, la poliuria, la orina diluida y secundariamente la hipernatremia. En condiciones en que el mecanismo de sed está intacto, en general los pacientes mantienen un balance de agua y un sodio plasmático dentro de límites normales. Y es por esto que en general los grupos de mayor riesgo son los lactantes, porque no tienen un acceso libre al agua si es que el adulto no le está suministrando. Existen 4 tipos de diabetes insípida. Tenemos la central, la nefrogénica, la psicógena y la gestacional. Las que nos conciernen en pediatría serían estas 3 primeras, siendo la forma central la más frecuente, y en este caso hay un déficit ya sea parcial o total de la secreción de hormona antidiurética. Después la nefrogénica, hay una resistencia a su acción a nivel tubular, ya sea a nivel del receptor de la hormona antidiurética o en la acción de la acuaporina 2. Que puede haber formas ligadas a X, autosómica recesiva, o bien autosómica dominante. Y la diabetes insípida psicógena, en este caso hay una ingesta compulsiva de agua, y que están todos los mecanismos intactos, pero debido a esta gran ingesta de agua, se produce una inhibición fisiológica de la secreción de la ADH. En la población general se estableció una incidencia de 3 casos por 100.000 habitantes, habiendo un leve predominio masculino hasta un 60%. En el caso de la nefrogénica, es una entidad, la verdad que en general rara cuando es ligada a X, y se describe en 4 casos por 1.000.000 de habitantes. Y la psicógena, la verdad que no hay una incidencia muy clara. Se sabe sí que hay una predisposición femenina, se ve más bien en la tercera década de la vida, pero ya puede aparecer en la adolescencia, y se asocia a trastornos neuropsiquiátricos importantes, incluso hasta un 40% se describe asociado a esquizofrenia. Aquí para recordarles que tenemos nuestro principal osmorreceptor a nivel del hipotálamo, en la sección de los núcleos paraventriculares y supraópticos, donde a través de sus exones llegan a la hipófisis posterior, donde se sensan principalmente estímulos para la liberación de la ADH, que son los cambios de este 1% al menos de la osmolaridad plasmática. Y otro de los estímulos que habíamos revisado, teníamos cambios en la volemia, y esto sensado fundamentalmente
los varoreceptores, de los cuales se produce un delta de un 10% al menos para que se active este mecanismo. Otros estímulos no osmóticos que habíamos revisado eran las náuseas, vómitos, algunos fármacos como morfina, insulina y la hipoglicemia. Entonces, una vez que se estimula la hipófisis posterior, se secreta la ADH, la cual va finalmente a ejercer su efecto a nivel renal. Y recordarles también que el centro de la sed está muy ligado a esta secreción de ADH y que, como habíamos visto, ocurría más o menos a los 290 miliosmoles a nivel plasmático, como para que se activara el reflejo de la sed. Y a nivel tubular, a nivel de las células del túbulo colector, existe en la membrana vasolateral los receptores de hormona antidiurética. En este caso, hay estimulación de una adenosiclasa que a su vez aumenta la producción de AMP cíclico. Y al generarse AMP cíclico se activan las cascadas de fosforilación que finalmente van a estimular a nivel nuclear la síntesis de distintas moléculas dentro de las cuales están los canales de acuoporina 2. Y la producción de estos canales de acuoporina 2 va a desencadenar su migración a través de gránulos intracitoplasmáticos hasta que finalmente se insertan en la membrana y por exocitosis se anclan a la membrana apical y finalmente logran la reabsorción neta de agua. Otro mecanismo fundamental para que se produzca la concentración urinaria es la existencia del mecanismo de contracorriente. Cuando se produce en los distintos segmentos del tubo en la reabsorción de sodio, se va generando una concentración de la médula intersticial, lo cual genera un gradiente favorable para la reabsorción de agua. Y esto ocurre fundamentalmente, en parte, como les decía, a la reabsorción de sodio y por otra parte, a la reabsorción de urea y la existencia de transportadores de urea a nivel también del túbulo colector, los UTA3 y UTA1. Esto genera un intersticio con una tonicidad mayor que favorece la reabsorción de agua y es fundamental la existencia de este mecanismo, porque si estamos en alguna situación en que se produce un lavado de la médula, en que, por ejemplo, por desnutrición tenemos un nitrógeno ureico bajo en sangre, muy probablemente este mecanismo de concentración medular está suprimido. Y por lo tanto, aunque tengamos indemnidad del mecanismo de reabsorción mediado por ADH, puede desencadenarse una poliuria debido a que no hay esta fuerza osmótica que atrae agua hacia el intersticio. Entonces, cuando la capacidad de concentración urinaria evaluamos cuáles son estos factores que la modulan, necesitamos de estos dos mecanismos. La indemnidad del eje ADH-riñón, que depende obviamente de la secreción y liberación de la hormona antidiurética, la acción en el túbulo colector en este receptor 2 de vasopresina y la adecuada expresión de las acuoporina 2. Y para el mecanismo de contracorriente necesitamos esta reabsorción activa de cloruro de sodio en la rama descendente gruesa de la asa de Henle por el transportador sodio-potasio 2-cloro y la reabsorción pasiva del cloruro de sodio a través del gradiente osmótico medular. Aquí para mostrarles de manera sencilla y muy gráfica cómo es el gen del receptor para la desmopresina, el cual tiene 7 dominios transmembrana, y aquí en los puntos rojos serían los lugares, por al menos está descrito mutaciones que existen a este nivel, también en su componente extracelular y en su componente intracelular. Las acuoporinas corresponden a una familia de proteínas de transmembrana que son muy eficientes en el transporte de agua. Existen al menos 11 tipos descritos, 6 de los cuales se expresan en el riñón. Pero los que más nos van a importar para efectos del eje ADH riñón son
las aquaporina 2, que están en la membrana apical del túbulo colector. Tenemos también otras ubicaciones, por ejemplo, la aquaporina 1, el túbulo proximal, la asa descendente delgada de Henle, etc. Pero como les decía, este es la aquaporina 2 la que principalmente ejerce la acción. Y también, como la hormona antidiurética, el gen de la aquaporina 2 tiene 6 dominios transmembranas, también con mutaciones reconocidas tanto en el segmento extracelular como intracelular. Y una vez que tenemos nuestro receptor y la hormona antidiurética, se genera, como les decía, esta estimulación de la adenosiclasa. Y como ven aquí, hay varios factores que pueden influenciar la acción de la hormona antidiurética. En este caso, la fosfoquinasa A es la que va a generar la fosforilación a nivel intranuclear para la síntesis de la aquaporina 2. Pero también tenemos otros factores como el ERK5, que modula la acción de la fosfodiesterasa. Tenemos también otra proteína, la EPAC, que es modulada por calcio, y que también estimula o inhibe a otros ERK que también influencian la actividad nuclear. Entonces, en el fondo, este también es un sistema altamente regulable que alteraciones también de estas proteínas reguladoras también van a modificar la acción de la hormona antidiurética. En estos inhibidores de la acción de la hormona antidiurética y de la aquaporina 2 en particular, tenemos varias sustancias, aquí los estoy poniendo en color para ir reconociendo. Tenemos la proteína PGE2, las bradicininas y dopaminas, la endotelina 1, la acetilcolina y factor de crecimiento epidérmico, las purinas extracelular y el calcio extracelular. Todas estas son proteínas que van a regular la acción. La PGE2, en ausencia de hormona antidiurética, estimula el transporte de agua y se ha visto que hay distintos receptores, de los cuales el 4, 1 y 3 son los más relevantes. Y el 3 en particular es el que ejerce una acción inhibitoria. Esto va a estimular la recaptación de la aquaporina 2, por lo tanto va a limitar su acción. Y además produce modulación en el citoesqueleto, inhibiendo la polimerización de la actina, que es la que en definitiva hace el movimiento para lograr la inserción de los canales de aquaporina en la membrana apical. Por otra parte, aparte de la prostaglandina E2, tenemos las bradykininas. Las bradykininas también estimulan la producción de la prostaglandina E2 y activa los receptores de bradykinina que también están asociados a una proteína quinasa. Y esto va a inhibir la translocación de las aquaporinas. Estas se las nombro porque luego más adelante tienen algún rol cuando queremos hacer terapia para estas entidades de las diabetes insípidas, sobre todo nefrogénicas. Ahora bien, para el diagnóstico tenemos que tener un alto índice de sospecha, para lo cual ya habíamos conocido cuáles eran los síntomas cardinales. La polidipsia, y se escribe particularmente una predilección por el agua helada, a veces incluso que quieren comer hielo. La poliuria y la nicturia, también secundaria a estos grandes volúmenes urinarios que se quiere excretar. Y la hipernatremia, como dijimos, que se genera habitualmente cuando no hay una libre disposición y acceso al agua. Se describe algunas sutilezas en cuanto a los síntomas en aquellos pacientes que son menores a 2 años y los mayores de 2 años, en la medida que logran el control de esfínter. En general, en los que son más pequeños, se describe como los pañales con harto volumen, por lo tanto bien pesados, que orinan o mojan el pañal frecuentemente, pueden estar irritables, y eso habitualmente se asocia como a sed, y tienen en general
grandes volúmenes urinarios que se describe hasta mayor a 60 ml por kilo en 24 horas, o una ingesta mayor a 100 ml por kilo. En eso está entendido porque sus requerimientos habitualmente sobrepasan a los que debería tener a su respectivo peso y edad. Y en general en los niños más grandes ya se manifiestan los síntomas clásicos de poliuria nocturia, incluso incontinencia y enuresis, que a veces puede ser los primeros manifestaciones y motivos de consulta. Es importante también tener consideración de algunas alteraciones ya un poco más de la esfera neurológica, como síntomas de retraso mental, quizás de etiología no bien determinada, episodios de deshidratación recurrente, síntomas de disfunción miccional y constipación, episodios de síndrome febril sin foco, sobre todo el lactante, trastornos del sueño y de déficit atencional y hiperactividad, fundamentalmente también asociados a estos trastornos miccionales. Y particularmente en la entidad de la diabetes insípida nefrogénica, podemos tener manifestaciones como retraso del crecimiento, desnutrición, y en general se presentan más precozmente versus los de diabetes insípida central. Aquí hay algunas características que los hacen quizás orientarnos más a la etiología o al subtipo de diabetes insípida, pero de pronto es difícil hacer esta distinción clínica. Se habla más bien que en las diabetes insípidas centrales el desarrollo de la poliuria es más súbito, que es bastante frecuente en los síntomas de nocturia, y la preferencia por el agua muy fría es bastante característico. En general, para las diabetes insípidas nefrogénicas, el desarrollo de poliuria es variable, o puede, en el fondo, o se va instaurando lentamente en el tiempo, y quizás no es tan claro esta avidez por agua fría. Y obviamente en los que son psicógenas ya hay una superposición de las molestias. Entonces, cuando estamos en el enfoque de un paciente con hipernatremia, tenemos que ir a ver la densidad urinaria, que de alguna manera nos va a reflejar la osmolaridad urinaria, que vamos a ver más adelante cómo se puede estimar. Y en este caso, estamos hablando de entidades que tienen orina diluida, porque estamos teniendo una respuesta inadecuada a esta hipernatremia, y en vez de aumentar la reabsorción de agua, estamos perdiendo agua en exceso. Y en este contexto puede haber distintos grados de hipovolemia. Y en este caso está la entidad de la diabetes insípida central o nefrogénica. Para hacer el diagnóstico y qué exámenes de laboratorio deberíamos solicitar, tenemos que considerar creatinina. Y esto es importante porque en estos casos estamos hablando, son trastornos de la concentración urinaria, pero con función renal conservada. Calcio y glicemia, como vamos a ver más adelante para la diabetes insípida nefrogénica, tienen que ver porque estos trastornos, ya sea en hipercalcemia o hiperglicemia, pueden favorecer la diabetes insípida nefrogénica. Obviamente los electrolitos, sobre todo para ver el sodio. Es importante hacer una recolección de orina de 24 horas para confirmar la poliuria, y muchas veces para ello tenemos que hospitalizar a los pacientes. Obviamente un examen de orina completa, descartando infección urinaria, y la densidad urinaria que nos va, como les decía, a dar alguna noción de la osmolaridad urinaria. Lo mismo que la osmolaridad plasmática, que la vamos a calcular si no tenemos un osmómetro en nuestro centro, por el sodio por 2, y la osmolaridad urinaria según los últimos dígitos de la densidad urinaria, que habitualmente estamos hablando de 4 números que son, no sé, 1010, 1015, 1020, etc. Entonces, si tomamos los dos últimos dígitos, en este caso 10, 15 o 20, lo podemos multiplicar por 30 en los que son menores de 1 año, o 35 en los mayores de 1 año, y ahí nos va a dar el rango de la osmolaridad urinaria. Y otra forma de estimarla es con esta fórmula, que ya requiere más elementos, pero que serían el sodio más el potasio urinario por 2,
más la glucosa urinaria partido por 18 o el nitrógeno ureico partido por 5,6. Esta es la forma más como larga de estimarla también. Importante también en los pacientes más pequeños, sobre todo la sospecha de infecciones congénitas. En este caso también pueden haber trastornos asociados a citomegalovirus y toxoplasma. En medida que se pueda, podemos también solicitar valores plasmáticos de hormona antidiurética con ese rango de valor normal. Pero como vamos a ver, es engorroso su medición. Y fundamentalmente el test de restricción hídrica y la prueba de ADH son el examen que nos van a dar el diagnóstico y se han considerado el gol estándar. ¿Y en qué consiste ese test de restricción hídrica? En que esto lo hacemos con el paciente hospitalizado y muchas veces requiere una coordinación entre enfermería y el laboratorio porque vamos a estar enviando muestras bastante seguidas de orina y de electrolitos plasmáticos. Por lo tanto, necesitamos que esos resultados fluyan de manera rápida para poder hacer intervenciones lo más pronto posible. Entonces, la noche previa al examen, por convención habitualmente desde las 23 horas, vamos a dejar al paciente en régimen cero de alimentos, pero sí puede recibir líquidos. Y desde las 8 de la mañana del día siguiente, que parte el examen, ya se restringe por completo de agua. Y ahí partimos registrando peso y presión arterial. Y se toma una muestra basal de orina para estimar la osmolaridad urinaria, electrolitos urinarios, examen de orina completa, y en sangre pedimos electrolitos y osmolaridad plasmática. O sea, en el fondo, o con electrolitos y hacemos sodio multiplicado por 2. Y luego, cada 2 horas, vamos midiendo la diuresis, la presión arterial y tenemos que registrar el peso. Si baja 3% del peso inicial para lactantes o 5% del peso inicial para mayores de 2 años, debemos detener el examen. Si estamos haciendo la densidad urinaria y es habitualmente mayor a 1014, ya también podemos detener el examen por este criterio. Si la osmolaridad plasmática calculada es mayor a 295 o el sodio es mayor a 145 o la osmolaridad urinaria es menor a 300 milosmoles por litro, también se detiene el examen. Habitualmente, haciendo forzosamente, generando la aparición de la hipernatremia o de los otros criterios, el tiempo máximo de privación de agua en lactantes son 4 horas y 8 horas en niños mayores. ¿Ya? Entonces, si estamos bajo este rango de horas y no logramos generar la hipernatremia, deberíamos suspenderlo de igual manera. Y si durante el examen tenemos que la osmolaridad plasmática aumenta desde 10 milosmoles por litro desde el basal, con una orina hiposmolar, ya tenemos el diagnóstico de la diabetes insípida. Al término del examen, y un poco concordante con todo lo que hemos hablado, se recolecta una muestra de orina para osmolaridad urinaria, electrolito urinario, examen de orina completa, y en sangre lo mismo, electrolitos y osmolaridad plasmática. Luego la segunda parte, en el fondo cuando ya tenemos diagnosticado la diabetes insípida, tenemos que hacer la prueba con desmopresina, en el fondo para diferenciar si estamos frente a una entidad central o bien una nefrogénica. Y hay la verdad que distintas formas de administrarlo, pero lo más recomendado es la vía endovenosa, para lo cual utilizamos 0,5 microgramos en los menores de 2 años y 1 en los mayores de 2. Después de recibir la dosis de desmopresina, el paciente ya puede recibir líquidos y a las 2 y 4 horas tenemos que controlar la diuresis y la osmolaridad urinaria. Entonces aquí está el cuadrito de interpretación de los resultados. Una vez que tenemos la restricción hídrica, si tenemos osmolaridad
urinaria menor a 300 y hacemos el diagnóstico, ¿cierto? Pero si tenemos, después de la administración de desmopresina, esta osmolaridad aumenta sobre 450, que lo puse porque es difícil tener estos valores tan como altos en el fondo. Aquí estamos hablando que responde a desmopresina, por lo tanto es una diabetes insípida central. Si no hay respuesta o se mantienen los mismos valores después de la desmopresina, estamos frente a una diabetes insípida nefrogénica. En el caso de que, pese a la restricción hídrica, en realidad teníamos orinas concentradas, que es una respuesta normal, y tampoco responde a desmopresina, lo más probable es que estemos hablando de una polidipsia psicógena. Y los valores intermedios puede ser o diabetes insípida parcial central, parcial nefrogénica, o bien una polidipsia primaria. Aquí también gráficamente como lo podemos distinguir, digamos, una vez que partimos con la privación de agua, aquí tenemos la osmolaridad urinaria y la osmolaridad plasmática. Obviamente la osmolaridad urinaria, la respuesta normal sería que empezara a concentrarse. La osmolaridad plasmática también debería aumentar. Esa es la respuesta normal, ¿cierto? Y luego, una vez que se administra desmopresina, deberíamos llegar a la concentración máxima, que es alrededor de los 1200 mililitros. Pero en el caso de que tengamos una diabetes insípida central, aquí empezamos a ver que después de la administración de desmopresina, o sea, va concentrándose la osmolaridad urinaria, pero llega a aumentar mucho más cuando estamos hablando de la diabetes insípida central, porque en el fondo aquí tenemos déficit de la desmopresina. Y en el caso de las nefrogénicas, dependiendo si es completa, puede haber una nula respuesta en que pese a que le pongamos desmopresina no concentra nada, o bien si es parcial, que concentre en parte, pero que no haya una modificación al administrar la desmopresina. Y aquí está también una tablita que habla mucho más en detalle de cada uno de los parámetros que estamos buscando, pero no me voy a ir en detalles. Después cuando estén revisando lo pueden ir viendo con más calma. También otra forma de establecer el diagnóstico de la diabetes insípida es cuando ya ustedes están claros y a veces no hay duda alguna que están con la diabetes insípida sin necesidad de hacer el test de restricción hídrica, es hacer la prueba terapéutica con desmopresina. En este caso, cuando tienen fuerte sospecha de que sea de origen central. Pueden darle al paciente desmopresina de 7 a 10 días, y en este caso es para diferenciar la diabetes insípida central parcial, o sea que no responde del todo con la desmopresina, versus la diabetes insípida psicógena. Y aquí también podrían controlar peso, sodio, diuresis, osmolaridad plasmática y los síntomas. El otro pilar del diagnóstico y que es fundamental para distinguir las distintas entidades son el diagnóstico por imagen. Y aquí el gold estándar, TAC versus resonancia, es la resonancia. Y nos vamos a enfocar en la hipófisis y el hipotálamo, que como dijimos ahí están los principales núcleos que determinan la secreción de la ADH. Y además porque los tumores que se asocian a diabetes insípida se localizan también en esa misma región, que son el craniofaringioma, esteocitosis y tumores de la silla. La característica principal es la pérdida de la señal hiperintensa en T1 a nivel de la neurohipófisis, que es lo que se ve ahí en blanquito, que puede dar del 70 al 94% de los hallazgos, pero hay que considerar que este hallazgo también se puede ver hasta en un 5% de población normal,
que evidentemente en este grupo no deberían tener ni poliuria ni los otros trastornos asociados. Otra característica que pueden encontrar son calcificaciones a nivel de los ganglios basales, y es importante que tengan en consideración que hasta un 30 o un 50%, aunque tengan diabetes insípida central, no pueden, o sea, no encuentran ninguna lesión. Cuando ya estamos pensando en tumor, es importante hacer marcadores como alfa-fetoproteína y la beta-HCG. Y en aquellos casos que estamos sospechando el origen nefrogénico, deberíamos sí o sí pedirle una ecografía renal y vésica. Cuando tenemos la posibilidad de tomar niveles de hormona antidiurética, que de hecho no hay ningún como laboratorio confiable en Chile, y habitualmente, si ustedes quisieran hacerlo, está la posibilidad de enviarlo a la Clínica Mayo. Y hay un grupo de Estados Unidos que estableció como un algoritmo diagnóstico en base a las concentraciones de la hormona antidiurética y a los hallazgos en la resonancia cerebral. Entonces aquí distingue dos entidades. Si tenemos la desmopresina sobre 2 picogramos por ml, quiere decir que tenemos disponible hormona antidiurética, y ahí estaríamos hablando de una entidad nefrogénica. Si estos valores están bajo 1 picogramos por ml, ahí deberíamos irnos sí o sí a tomar neuroimágenes, y si hay alteraciones en ella, estamos hablando de una diabetes insípida central. Y si los hallazgos de la hipófisis posterior son normales, ya estaríamos hablando de una polidipsia primaria. Cuando hablamos de la diabetes insípida central, tenemos entidades que son hereditarias o congénitas y aquellas que son adquiridas. Y en las hereditarias tenemos la entidad autosómica recesiva, que habitualmente se presenta en los menores de 1 año, la autosómica dominante, ligado X, y un síndrome donde además se asocia a diabetes y a sordera. En el caso de las adquiridas, aquí puede verse alguna causa que dañe los hormoreceptores, los núcleos supraópticos o el tracto supraóptico hipoficiario, y puede deberse a traumatismo, ya sea por TEC o neurocirugía, tumores, idiopático, encefalopatía hipóxico-isquémica, hipofisitis, granulomas, y aquí puede ser por tuberculosis, sarcoidosis, teocitosis, o infecciones ya sea encefalitis, meningitis o TORCH con citomegalia y toxoplasma congénita. En los niños, en caso de la diabetes insípida central, 50% corresponden a tumores, a diferencia de los adultos, que son un 30%. El otro porcentaje que es importante son las etiologías idiopáticas y la histiocytosis. O sea, en realidad estamos más bien como en el contexto tumoral y las causas idiopáticas. Y la idiopática es un proceso autoinmune por anticuerpos contra las células productoras de vasopresina. Hay una infiltración linfocítica en el tallo hipoficiario o en la pituitaria posterior, y hay una destrucción que puede llegar a ser progresiva y que incluso se puede asociar a alteración de otros ejes como la CTH y la hormona del crecimiento. Cuando es postneuroquirúrgica, sobre todo para la cirugía transensfenoidal, hay un daño que se produce como en 3 fases, en la cual primero va a haber la poliuria, que va a aparecer dentro de las 24 horas después de la cirugía hasta alrededor de los 5 días post, ya que hay una inhibición de la liberación de ADH, o sea, más bien una disfunción hipotalámica. Después viene una fase antidiurética, donde se libera la hormona que está almacenada, y ya posteriormente, después de los 11 días, se desencadena la diabetes insípida central de manera permanente una vez que ya se depletan todos los depósitos. Ahora bien, para el tratamiento de la diabetes insípida central,
si tenemos un déficit de la producción de la hormona antidiurética, nos queda por tratarla administrando exógenamente la vasopresina. Y habitualmente lo hacemos con el análogo que es la DDAVP, que tiene una mayor actividad antidiurética y sin efecto vasopresor. Hay múltiples vías de administración, endovenosa, subcutáneo, intranasal, oral, pero se sabe que la verdad que la vía intranasal es súper errática y la verdad que no se recomienda, ¿ya? Habitualmente, ya sea para el diagnóstico o el manejo inicial, lo hacemos endovenoso o subcutáneo, y ya después en mantención se da de forma oral. Habitualmente, en la presentación oral tiene una larga duración de acción, que puede ser de 1 a 2 veces al día la presentación. Tiene un pic plasmático que llega a los 15-30 minutos endovenoso y a unos 60 minutos intranasal. Y la vía nasal es pobre en su absorción, porque básicamente, y sobre todo en niños, está influenciada por la inflamación de la mucosa. Y sabemos que los niños están muy propensos a hacer cuadros de la vía respiratoria. Lo que sí es importante tener en consideración que hay riesgo de hiponatremia y retención acuosa, y esto tiene que, en el fondo, ser la familia muy informada, que una vez que recibe la dosis, tiene que haber privación de agua, porque pueden suscitarse trastornos asociados a esta hiponatremia si hay una ingesta libre de agua. Y muy importantemente, tenemos que hacer un manejo complementario en que los pacientes que pierden mucho líquido por esta poliuria y hasta antes de compensarse, hay que reponer los déficits y las pérdidas de agua que tenga cada niño. Idealmente deberíamos dar una dieta baja en sodio que no sobrepasara los 0,7 miliequivalentes por kilo al día. Y aquí solo para mostrarle gráficamente, este es un gráfico un poco antiguo, pero la verdad que sigue estando vigente, en el sentido que aquí se hicieron 3 grupos, en aquellos pacientes que tuvieran sodio menos de 135, 135, 148 y sobre 148. Y aquí se hace la comparación de aquellos que reciben desmopresina subcutánea versus nasal. Como vemos, la administración subcutánea los mantiene casi un 70% dentro del rango que queremos. En cambio, cuando la administramos vía nasal, es como bien dispersa la respuesta y incluso tiende a haber más preponderancia en el grupo de mayor a 148. Por lo tanto, no es una vía de administración segura ni muy eficiente. Ahora, de las otras terapias, no administración exógena de hormona antidiurética, tenemos algunos mecanismos para potenciar el efecto o aumentar la secreción. Para potenciar el efecto está descrito el uso de la clorpropamida, que es un hipoglicemiante, que aumentaría la eficacia del mecanismo de contracorriente por aumentar la reabsorción de cloruro de sodio en la asa de gel, con lo cual también aumentaría la permeabilidad de agua en los túbulos colectores. Se ha descrito hasta un 25-75% de reducción de la poliuria, pero tiene la desventaja que puede generar hipoglicemia. También se ha descrito el uso de la carbamazepina y antiinflamatorios, también para potenciar este efecto. Y para aumentar la secreción, si es que tenemos una diabetes insípida central parcial, podría intentarse usar clofibra. En los lactantes, la eunatremia, más que usar apoyo exógeno con desmopresina, deberíamos lograr administrando fórmulas con baja carga renal de solutos, y eso en combinación a diuréticos tiacídicos. Y esto es súper importante porque si nos afanamos e insistimos con dar dosis de desmopresina, muchas veces no logramos encontrar la dosis objetivo y estable para el paciente. Y por lo tanto lo sometemos a fluctuaciones
de la natremia y cambios bruscos que pueden desencadenar evidentemente síntomas de la índole neurológica. Por lo tanto, modificando la carga renal de solutos, que como habíamos hablado en la clase anterior, dependiendo de la carga obligada de proteína, cloro, potasio, sodio, etcétera, fósforo, sabemos cuánto va a ser la cantidad de agua que va a necesitar para excretar esa cantidad de soluto. Y esto nos permite disminuir las pérdidas obligadas de agua y modificar la capacidad de concentrar la orina. En general, sabemos que por 30 ml de agua estamos requiriendo frente a 120 a 160 ml de fórmula. O sea que según el volumen de fórmula que le estemos dando, tenemos que darle en esta proporción agua extra a nuestro paciente. Y aquí para mostrarle gráficamente también cómo es que se comporta la administración de desmopresina subcutánea en un paciente lactante con diabetes insípida central. Y aquí vemos que parte de sodios elevados, y una vez que partimos con la administración de desmopresina, tiende a disminuir progresivamente la natremia, pero con fluctuaciones bastante importantes. Y esto ocurre en no poco, o sea, con una frecuencia de los días bastante cercana. Por lo tanto, como vemos aquí, un tratamiento muy intermitente y no estable, por lo cual lo hace riesgoso. Aquí también otra manera de verlo. Estas tenemos las natremias pre-hormona antidiurética, una vez que partimos con desmopresina subcutánea en paciente hospitalizado y ambulatorio, donde también vemos bastantes fluctuaciones. Teniendo como entre estas barras nuestro rango de seguridad. Por lo tanto, aquí se hizo el mismo experimento, pero en este caso, después de estar el paciente con desmopresina, decidieron dejarle hidroclorotiazida. Y como pueden ver aquí, que pasa a una estabilidad por completo de la natremia. Lo mismo ocurre la comparación del paciente con desmopresina versus hidroclorotiazida, donde se acerca mucho más al rango terapéutico. Perdón, y es por esto que en general en los lactantes el manejo de la diabetes insípida central es más bien modificando la carga renal de solutos y dejándole hidroclorotiazida. Ahora bien, la diabetes insípida nefrogénica. En este caso tenemos una disminución de la capacidad de concentración urinaria o una ausencia en la respuesta renal a la hormona antidiurética. También puede ser congénita o adquirida. En los casos congénitos puede deberse a un defecto en el receptor del ADH o en sus señales intracelulares, un defecto en la coparina o defectos en el mecanismo de contracorriente. Y en el caso de las adquiridas puede ser secundaria a drogas, dentro de estas el litio, bastante frecuente, síndrome de Sjögren, amiloidosis, diuresis osmótica, diuréticos de asa, la falla renal aguda crónica, la hipercalcemia, la hipocalemia, anemia de células falciformes, el embarazo, la ifosfamida, y algunas otras sobredosis de algunos fármacos. Cuando la diabetes insípida nefrogénica es congénita, puede ser con una herencia ligada al X, que es hasta un 90%, y aquí la mutación es del receptor de la ADH, y se ha descrito por lo menos 180 mutaciones. La herencia autosómica dominante, que puede ser recesiva también, aquí las mutaciones ocurren a nivel de la apoporina 2, ya sea el movimiento hacia o la función en la membrana apical, o definitivamente que no tiene función la apoporina. Y aquí se han descrito hasta 30 mutaciones. Y los desórdenes que afectan la generación de la médula hipertónica, las tubulopatías hereditarias como el Bartter, y las alteraciones de los transportadores del agua. Aquí en el caso de las mutaciones del receptor del ADH,
Pueden ser de distintos tipos, en el cual la falla ocurre en la síntesis del RNA mensajero. Puede ser que haya una retención del producto en el retículo endoplasmático. Puede haber una falla en el acoplamiento a la proteína G. Puede deberse a una baja afinidad por la hormona, o puede haber una alteración en la migración de estas vesículas hacia la membrana apical. En cuanto a la aquaporina 2, las mutaciones pueden ser en que la aquaporina se queda atrapada en el retículo endoplásmico, o bien se forman homotetrámeros versus heterotetrámeros, ¿ya? En el caso de la autosómica dominante, puede haber una inserción anómala en vez de adherirse a la membrana apical, quedan en la base materna. Y en las adquiridas, es importante recordar las drogas, como decíamos, el litio, el cisplatino y la anfotericina, y estas las marqué porque son drogas frecuentes que las podemos ver en los pacientes oncológicos, sobre todo, y los aminoglócidos también. Los trastornos hidroelectrolíticos también frecuentes, hipocalemia, hipercalcemia, hipercalciuria, y trastornos sistémicos como uropatías obstructivas. Por eso es súper importante que le hagamos una eco renal y vesical. En cuanto a la hipercalcemia, en general generan diabetes insípida, calcemia sobre 11. Acá hay una falla en la regulación de la acoporina, porque se activan receptores sensibles al calcio en el lazo ascendente de Henle, que van a limitar la reabsorción de cloruro de sodio. Por lo tanto, se altera la generación de la médula hipertónica. Y a nivel del túbulo corrector también disminuye la actividad del ADH. Y la hipocalemia, en general menor a 3 miliequivalentes, disminuye la actividad del ADH por menor producción de AMP cíclico y también la acción de los transportadores de urea. Para el tratamiento de la diabetes insípida nefrogénica, en las causas que son secundarias deberíamos corregir la causa, asegurar una buena ingesta de agua y disminuir también la carga renal de soluto. Para esto deberíamos también hacer una dieta hiposódica, como vimos para la central, y una restricción moderada de proteínas, que como sabemos en los niños están limitadas por el crecimiento. Sí o sí, en este contexto usamos diuréticos tiazídicos con hidroclorotiazida de 2 a 3 miligramos por kilo al día, y esto se ha descrito que disminuye hasta un 50% la diuresis, y esto es básicamente porque se estimula la reabsorción proximal de cloruro de sodio y agua. Por lo tanto, disminuye la oferta de agua a los túbulos colectores. Puede asociarse o no a amiloide, por lo menos en mi experiencia personal, no he tenido la oportunidad de asociarlo a amiloide, pero la verdad que responden bastante bien con hidroclorotiazida. Y para estimular, como decíamos, las prostaglandinas 2 o las bradiquininas, el uso de indometacina aumentaría la capacidad de concentración, alterando la síntesis de las prostaglandinas, y en dosis de 1,5 a 3 miligramos por kilo. También eventualmente se podría hacer ibuprofeno bajo este mismo contexto. Ahora bien, la última entidad de la diabetes insípida psicógena, aquí se produce una supresión de la secreción de ADH, pero de manera, en el fondo, como un down regulation debido a esta sobrehidratación crónica para la liberación de ADH. Y la respuesta se considera como subnormal. La poliuria tiende a disminuir de noche en general, porque así como duermen, disminuye la ingesta de agua en la noche. Es más frecuente, como dijimos, en la tercera década de la vida, y hay una fuerte comorbilidad psiquiátrica. También se puede asociar, por ejemplo, trastorno obsesivo compulsivo, aquí con trastornos como anormales de la sed, donde pueden haber traumatismo, neurosarcoidosis, meningitis tuberculosa, esclerosis múltiple y también al litio.
En este caso deberíamos disminuir la ingesta de líquidos para el tratamiento. No hay medicamentos que se puedan dar que puedan influenciar efectivamente y eventualmente se han descrito pequeñas dosis de desmopresina en la noche. Y en aquellos que se detecta también la comorbilidad psiquiátrica deberíamos tratarla agresivamente. Y por último, la diabetes insípida gestacional. Puede haber una predisposición con un déficit parcial de hormona antidiurética. Habitualmente se fue en el tercer a cuarto mes de gestación y se puede, digamos, manifestar hasta las 4 o 6 semanas postparto. Y aquí el tratamiento tendría que ser desmopresina. Y en el fondo aquí hay como desmopresinasas que genera la placenta. Entonces, en la medida que ya no tengamos el componente placentario, esto se va a normalizarse. Y aquí un resumen y para finalizar. Cuando tenemos una diabetes insípida central, tenemos un déficit en la producción de la hormona antidiurética y el tratamiento debería ser la desmopresina. En la polidipsia primaria, acá hay una supresión de la secreción de la DH por en el fondo down regulation. Y aquí habitualmente deberíamos hacer educación y psicoterapia o psicoterapia ya sea farmacológica o no. En la diabetes insípida gestacional, aquí tenemos la degradación de la hormona antidiurética y el tratamiento es la desmopresina. Y en la nefrogénica hay una insensibilidad o alteración del efecto de la hormona antidiurética y la deberíamos manejar con diuréticos tiacídicos, con o sin indometacina. En general, el pronóstico de esta entidad va a depender directamente de la etiología y del tratamiento. En los casos en que haya retraso mental, síndrome de déficit atencional, retraso del aprendizaje, disfunción vesical, vamos a tener que además ir manejando estas entidades por separado. Y en general también las diabetes insípidas que dependen de fenómenos postquirúrgicos tienden a recuperarse progresivamente en la medida que también se va regenerando todos los cambios inflamatorios que ocurren después de la cirugía. Eso, muchas gracias y nos vemos para el próximo taller en que vamos a manejar y conversar sobre el manejo de estos pacientes.